Hermanos y amigos, bienvenidos a este programa en español de estudio de la Biblia. Mi nombre es Victoria Balceda y junto con mi esposo Luis pastoreamos el ministerio Glimmer of Light, que significa destello de luz. Es nuestra oración que este programa traiga la luz y la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios a tu hogar y a tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos una invitada especial, nuestra hermana Milena Ortega. Y ella nos va a ayudar a entender un poquito más lo que vamos a estudiar el día de hoy, que hemos traído el tema El nacer de nuevo. Mili, vamos a empezar a hablar en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 3, que nos trata del tema de Jesús y Nicodemo. Nos cuenta esta historia muy interesante. Es muy amplia y vamos a enfocarnos básicamente en lo que es el nacer de nuevo. Vamos a leer los primeros versos 1 y 2 del capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén, amén. Es curioso que siendo un doctor de la ley Nicodemo, un fariseo, alguien que conoce y estudia la Biblia y a la par que es maestro de ella, de las Escrituras, y tenga esa curiosidad de saber más de Jesús, qué es lo que hace, qué es y cómo lo hace. Y tantas otras preguntas que puede haber pasado por su mente y su corazón que no tenía, siendo maestro, no tenía las respuestas él mismo, ¿no? Nos dice que viene de noche. ¿Por qué crees tú que viene de noche? Bueno, yo pienso que porque ya estaba más tranquilo el Señor y que ya él, a lo mejor ya antes de dormir o algo le podía responder la que él quería saber sobre la vida de él. También yo creo de que es porque, acuérdate, los fariseos tenían una rigidez en sus doctrinas, que se sentían que estaba sobre el resto de la población, en su conocimiento, y no quería ser visto y criticado, por consiguiente. Claro. Pero es curioso cuando le pregunta o lo reconoce en el verso 2, está reconociendo que Jesús ha venido de Dios. ¿Por qué? Porque dice, porque nadie puede hacer señales como las que tú haces si es que Dios no está contigo. Amén. Entonces está reconociendo que hay en él un poder Amén. extra y diferente de lo que ellos, como doctores, se supone que estudian y que deben llevar ese poder, pero sabemos que para Dios no es aquel religioso, no es aquel estudioso, sino aquel que realmente entrega su corazón. Así es. Abierto. Y el interés que muestra Nicodemo, yo veo un interés como decir, dime, explícame. Jesús, yo quiero saber un poco más de cómo es tu relación con Dios y qué puedo hacer yo para tener esa relación. Porque sabe, como dijo, Dios está en ti y es el que obra. Porque Jesús constantemente hablaba de que es Dios en él obrando. Amén. Entonces, si reconoce ese poder, reconoce que hay esa relación, esa intimidad, yo quiero aprender, yo quiero saber cómo se hace, quiero saber cómo es, porque quiero llevarla también. Así Curioso, es. ¿no? Sí, sí, él estaba muy interesado en saber sobre la vida de él. Así es. Quería quizás ser como él. Exactamente. Quería que también se manifieste el poder de Dios en él. Pero sabemos que para eso es que tienes que tener una relación. Leamos del verso del 3 al 5.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén, amén. Qué curioso. Mira, nosotros no hace mucho estuvimos estudiando sobre las tres partes de lo que somos nosotros, cuerpo, alma y espíritu. Y aquí, cuando Jesús le dice de que tienes que nacer de nuevo, Jesús se refería al espíritu. Pero Nicodemo no entendía eso, no entendió. Y él pensó en el físico. ¿Cómo por eso está hablando un hombre mayor, va a entrar y va a regresar a la matriz de su madre? No tiene explicación. Por más que para Dios nada es imposible, pero el nacer de nuevo es en el espíritu. Y aquí entonces nos está mostrando en comparación el mirar y el caminar espiritual de Jesús y el mirar y el caminar terrenal de Nicodemo. Así es. En lo físico, en lo material. Yo estaba averiguando sobre el nacer de nuevo y en el griego, nacer viene la palabra genao o genao, que quiere decir regenerarse. Y el de nuevo, o sea, este nacimiento, cuando Jesús le dice nacer de nuevo, quiere decir de arriba. Anoten que es regenerarse de arriba. Volver a nacer, pero de lo alto. Es más todavía explicado que no se refería al cuerpo. Exacto. El cuerpo está pegado con los pies en el suelo. Así es. Pero el espíritu, sabemos que una vez que encontramos la verdad y nos conectamos con Dios, está conectado hacia el espíritu de Dios. Amén. Amén. Entonces, nacer de nuevo quiere decir nacer de lo alto, nacer de arriba, nacer de los cielos. Aleluya, Amén. gloria a Bello, Dios. bello. Wow, qué hermoso. Sí. Pero yo pienso que hay, como él, hay muchas personas que se identifican así, que no tienen idea, que cuando les hablan de nacer de nuevo se confunden. Dice, pero ¿cómo así? Te preguntan, pero ¿cómo así? No entienden eso. Yeah. So, yo creo que como Nicodemo hay muchas personas allá afuera que se identifican con él, que Es cierto. tienen esa duda. Es cierto. Y aún esas otras personas también, o esas muchas personas, son cristianos. Son gente que van a la iglesia y que buscan de Dios, pero es que no han aprendido o no se han dirigido a su líder a preguntarles Así es. qué significa esto he escuchado, o no le dan la importancia y entonces lo van arrimando. Y cuando llega el momento dice, ay, verdad, nunca pregunté. Pero son pasos importantes y yo me alegro que gracias al Señor los temas que tomamos y que aprendemos aquí en esas grabaciones, en este estudio, son temas básicos, son temas donde yo siento de que van a ayudar al mejor entendimiento. Muchísimo. Para la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, el cuerpo físico, una vez que nacemos de nuevo, no cambia. Exacto. Porque muchas veces decimos, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo y estoy igual? Me voy al espejo, soy la misma, tengo las mismas canas, tengo las mismas arrugas, tengo el mismo tamaño, alta, baja, gorda, flaca, lo que sea. No ha cambiado nada. Y si tienes un lunar, queda su lunar igual. No se ha ido. Porque en lo físico no es. Sí. El cambio tampoco está en el alma, en tu carácter. Tu carácter sí. Una vez que aceptas al Señor, al Espíritu, el Espíritu de Dios entra en ti y empieza a trabajar. Y los cambios vienen de adentro para afuera. Te transforma. Así es. Y Te poco transforma a poco mucho. es un proceso. Sí. Pero tu espíritu nos habla la palabra que una vez que recibimos al Señor, inmediatamente
hace el cambio. Sí. Y lo que eras antes lo dejó atrás y de ahora en adelante eres una criatura nueva. Así mismo. Aleluya. Amén, amén. Aleluya. Veamos qué nos dice los siguientes versos. Entonces veamos el 6 y el 7. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Amén. Amén. Bien explicado lo da Jesús. La carne, mira la carne y no tiene más profundidad. El espíritu trabaja en el ambiente espiritual y es una profundidad sin límite. Tú sabes, hermana, de que en el espíritu, el mundo espiritual es tan amplio y tan activo, mucho más que el ambiente físico. Lamentablemente, para muchos no lo ven, no lo conocen ni lo saben. Saben que existe. Y aquí, si vemos, regresamos al verso 3, donde dice, el que no nace de nuevo no puede ver. El nacer de nuevo es el reconocer que Jesús es nuestro Salvador. Aleluya. Que es el único camino. Y si tú lo has recibido, tú has nacido de nuevo y estás en el proceso del alma y del físico a caminar en ese camino de santidad. Porque la santidad, que es lo que nos mueve hacia Dios, es un camino que se inicia de cuando tú recibes a Jesús hasta el día que tú dejas este mundo. No. Es un proceso de madurez en el conocimiento de Dios, en el estudio de la palabra, en la relación con Dios, y en esa relación es que el Espíritu te va a revelar cada vez más. Te va cambiando poco a poco. Amén, amén. Te va abriendo los sentidos y vas entendiendo más. Así es, exactamente, como que lo abre, lo destapa, lo despierta. Sí. Y lo curioso es que dice en el verso 3, para ver el reino, solo verlo. Y en el verso 5 nos dice para entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando tú vas a visitar a una amistad o un familiar, tú le tocas la puerta y estás viendo la casa de afuera. Pero hasta que te abre la puerta, tú no puedes entrar. Así es. Porque no es tu casa todavía, no está invitándote a entrar hasta que esta persona te dé la llave y puedas ser parte de su autoridad o propiedad. Es lo mismo. Cuando recién venimos a los pies de Cristo, empezamos a ver cosas en el aspecto espiritual. Y la inquietud de tu espíritu se abre y se mueve y empieza a moverte hacia ese camino de Dios. Tendrá la curiosidad de conocer más, tendrá un hambre por saber más. Exacto, gloria a Dios. Y cuando Dios te abre esa puerta, porque Jesús es la puerta, Jesús es el camino, Jesús es el que te va a llevar de la mano al Padre. Amén. Y nos dice, es que allí vas a entrar. Y una vez que estamos adentro, ¿qué pasa? Cuando estamos en el reino de Dios, los beneficios vienen, las bendiciones aparecen de la grandeza y gloria de Dios que quiere compartir con sus hijos, porque una vez que somos aceptados, somos hijos de Él. Un padre siempre va a compartir con sus hijos de lo que Él tiene. Así es. Cuando tú estás en la casa de tus padres, dice, papá, quiero comer un pan, quiero comer una manzana. Hija, lo que hay aquí es tuyo, así es. ¿Cierto? Sí, es lo mismo. Nuestro Padre espiritual, de su reino, de la abundancia de su reino, quiere compartirla con quiere sus darte hijos. Lo mejor que tenga para ti. Amén. Gloria a Dios, qué hermoso. Así es. Y nos dice entonces, lo que es nacido de la carne es carne.
Y lo que es nacido del Espíritu, ahí estamos naciendo nuevamente, una nueva criatura. Entonces ahora vamos a ser ya no carnales, sino espirituales. Aleluya. Amén. Sigamos entonces el 8 y el 9. El viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Amén. Amén. ¿Qué me puedes decir del verso 8? Es muy interesante eso, porque creo que todos lo vivimos. Exacto. Bueno, creo que exacto, tenemos esa duda de que estamos llevándonos por lo que escuchamos, por lo que vivimos, y en realidad no sabemos, estamos confundidos de dónde vamos a ir, de dónde venimos. Y aquel que queremos que es nacido del Espíritu, yo creo que es igual. ¿no? Así es, amén. Es igual, vamos a ver, vamos a aprender, los oídos se van a abrir para poder escuchar más la voz de Dios que nos Vas dice a tener experiencias nuevas con Él. Así y Él es. va abriéndonos el camino para ir viendo más con claridad cómo hacerlo, cómo vivir la vida cotidiana, escuchándolo a Él. Amén. Abriendo los oídos espirituales para que Él nos pueda hablar y nosotros escuchar. Exactamente. Ahora, ya que estás tocando este tema de los sentidos espirituales, el oído, la vista, son los mismos sentidos físicos que tenemos espirituales y que se desarrollan con esta relación con Dios. No quiere decir que siempre vas a escuchar audiblemente la voz de Dios. Para muchos no escuchamos la voz audible, pero sí la escuchamos dentro de nosotros, en el corazón o en la mente. El Espíritu. Amén. Hay cosas que entran como un conocimiento y que tú sabes que es así y así es y nadie te mueve porque tienes la seguridad que es así. Eso es lo que el Espíritu te revela y te dice, esto es así, claro. Esa verdad. Y aquí el viento en lo físico, cuando te paras y hay vientos fuertes o brisas, tú sientes, ya sea calor, ya sea frío, se siente en la piel. Exacto. En el espíritu, ese viento es como una brisa suave en donde tú vas a oír las palabras o vas a sentir su presencia. Sí, claro. Y esas experiencias son tan hermosas. Amén. Yo les voy a decir, hermanos, de que si no las has experimentado, que se las pidas al Señor, experiencia contigo. Sí. Porque es hermoso y eso es lo que nos afirma la fe. Ahora, el vivirlas en la experiencia en sí tampoco no quiere decir que vamos a vivir en los sentidos solamente, porque es un momento que el Señor como que te abre ese contacto y es más grande ese recibir tuyo de su presencia. Pero en algunos dura un tiempo corto, en otros dura meses, en otros puede durar unos cuantos años, pero no es para vivir con esa experiencia o que estás en ese estado de éxtasis constantemente por toda la vida. Sí. No, es sencillamente para que aprendas a caminar y es una demostración de que Él existe. Amén. Que es un Dios vivo que responde a tus oraciones. Aleluya. Definitivamente. Gloria Amén. A Dios, qué hermoso. Sí. Y entonces Nicodemo, ¿qué fue lo que respondió? ¿Cómo puede hacerse esto? Él no no sigue, no entiende. Sigue en la misma luna. Sigue, hermano, vamos a leer hasta el 12. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Amén, amén. Sí. Qué curioso, ¿no? Sí. Porque desde un principio del ministerio de Jesús, Él empezó diciendo, arrepiéntanse o arrepiéntete, el reino de Dios se ha acercado.
con él, porque él es el rey. Amén. Pero nadie lo entendía. Y aún aquí, Nicodemo, como decía, estudioso de las Escrituras, maestro de ellas, alguien que trata de no solo enseñar, sino manifestar el poder de Dios a través de sus oraciones o su presencia, sus ritos y tradiciones, etc. Pero Dios no se manifestaba, porque nos dice que Jesús, cuando hacía los milagros, siempre habían señales donde Él estaba, señales del cielo, Amén. señales espirituales. Entonces, si Él pregunta en la carne y Jesús le está hablando en la carne, le compara el viento, pero en el espíritu ya le dijo que las cosas de la tierra tú los vas a ver en lo material y en lo físico, pero en las cosas espirituales tienes que usar tu espíritu. Entonces, para mi entendimiento, creo que Nicodemo no era realmente tan espiritual. No. Porque si no, hubiera recibido de él enseguida, ¿verdad? Claro, así mismo es. Wow. ¿Sabes qué también pienso? Cuando Jesús dice que para entrar al reino de los cielos y para entrar en esa relación con Dios, tienes que volverte como niño. Ajá. Sí, para aprender. Que el niño aprende. Exactamente. Que el niño él repite lo que te ve que tú haces. Así es. Sí. Entonces, como un niño siguiendo las enseñanzas de Jesús. Exacto. Como un niño recibiendo lo que él habla. Porque el niño, te cuestiona en ese momento. Te dice, pero ¿y por qué esto y lo otro? Pero no se acuerda lo de ayer. Sí. Y si ayer aprendió algo, entonces lo deja de lado y recibe lo nuevo. Así. Porque está confiando en la persona que le enseña. Así es. Y es curioso que aquí se aplica exactamente eso. Cuando Jesús nos dice, tienes que volver a ser como niño y creer como un niño. Exacto. Entonces, Amén. allí no vas a tener esas cosas que te ataron antes, esas enseñanzas si fueron erradas o no, esas preguntas que nunca tuviste respuesta. Sencillamente recibe lo que te da el Espíritu en ese momento, por fe. Y luego te lo va a revelar y te lo va a hacer entender. Aleluya. Ay, gloria a Bello. Dios, gloria a Así Dios. es. Qué lindo. Sí. Y terminemos hasta el 15 entonces. ¿Qué? El 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No, espérate, te saltaste el 13. Ok. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amén. Curioso, en la época de Moisés lo hacían de acuerdo a lo que Dios le indicaba que hagan, pero ellos no entendían el porqué. Nosotros somos privilegiados al tener el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y entender y ver el porqué. Porque Jesús ya vino a este mundo y fue crucificado en esa cruz. Cuando acá nos habla de la época de Moisés, que le hizo construir una cruz y clavar una serpiente de bronce. Exacto. Y todo aquel que mirara a la serpiente de esa mordedura que estaban teniendo, sufriendo y muriendo, iban a ser sanados, iban a tener la libertad de vivir nuevamente y ser liberados de esa mortandad. Amén. Pero el punto para nosotros, tenemos que enfocar nuestra mirada, nuestra mente, nuestro caminar de este mundo hacia esa cruz. Aleluya. Así es. Enfocados en Él, vamos a tener libertad de mortandad.
vamos a tener sanidad, vamos a tener los beneficios y todas las promesas de Dios. Amén. Porque Él es fiel a su palabra y Él la Aleluya. cumple. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria Aleluya. a Dios. Qué hermoso realmente. Hermano, yo quiero que te vayas con el convencimiento de lo que es y significa nacer de nuevo y lo importante que es para entrar al camino de Dios. Aleluya. Gracias por esta visita que nos has Gracias dado, a hermana usted, Mili. hermana. Gracias, hermanos, por conectarse y esperamos vernos hasta la próxima. Dios los bendiga.